Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar inicio a la semana número 15. Bien, vamos a compartir la información. Ok, bien. Buenas tardes, señorita Melanie, joven Adriano, señorita Nicole, señorita Selene y a todos los presentes y a la señorita Alejandra. Bien, como ya les había indicado, la semana 15 va a tratar dos puntos importantes, como ya lo han sido los anteriores. En este caso va a ser cono y esfera. Bien, ahora una pregunta, tal vez que va a ser natural o no. ¿Cuál es la construcción de forma esférica más grande del mundo? Hay una, ¿no? La Technosphere. Entonces, es una de las más recientes proezas arquitectónicas, es la denominada Technosphere, la construcción esférica más grande del mundo. Se terminó de construir en marzo del 2012, entonces ya a estas alturas tiene 9 años, ¿no? Y se ubica dentro del Tecnoparque de Dubái, en los Emiratos Árabes. Bien, ustedes pueden encontrar formaciones esféricas en diferentes lugares, ¿no? A veces relacionamos algunas frutas, algunos objetos, ya como las canicas o algún balón bien inflado. Entonces, eh, tenemos siempre presente esa parte de las esferas, ¿no? Entonces, como ya es habitual, tenemos que formalizarlo y esto llevarlo a la parte matemática. ¿Okay? Bien, desde el punto de vista matemático, vamos primero a ver qué es un cono de revolución. Es el sólido generado al girar una región triangular rectangular, un ángulo de 360 grados alrededor de uno de sus catetos. Bien, la clase pasada vimos que para generar un cilindro teníamos el rectángulo, ¿ok? Teníamos el rectángulo, fijábamos por ejemplo, esta donde está moviendo mi dedo, fijábamos eso y girábamos otro y esto iba a funcionar como su eje, ¿ok? Al girar iba a generar, ¿no? Al girarlo sea a una velocidad pues altísima para que al momento nosotros lo veamos de cualquier perspectiva, vean un cilindro, ¿no? Ok, ahora va a pasar algo similar, sino que vamos a tener un triángulo rectángulo de tal forma que uno de sus catetos, el que va y forma la altura, ok, va a estar fijado como eje y los otros, bueno, y el otro va a comenzar a mover. Entonces, abajo, ustedes, imagínense, ¿no? Va a comenzar a formarse un círculo, ¿ya? Y en la otra parte va a formarse algo que está inclinado, ¿ya? Y la parte más alta va a funcionar como una cúspide, ¿no? Como ya hemos visto en el caso de la pirámide, ¿no? Entonces, esto de aquí va a formar y lo que se va a llamar es un cono. Bien, ¿y cómo es que se forma eso? Ya ahora que hemos utilizado toda la imaginación, es lo que les decía. En este caso, tenemos uno de los catetos, ¿ya? Lo hacemos girar y de esta forma. De esta forma se genera lo que se llama un cono de revolución. Bien. Y aquí tenemos ya la figura formada. ¿Okay? Eso es lo que se origina ya al girar o al mover, ¿no? Estas figuras que ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Ya hemos estudiado el triángulo y en particular el triángulo rectángulo. Bien. Entonces, al ser un triángulo rectángulo nos va a dar algunas facilidades también. Ya vamos a ver en los problemas. Ustedes van a percibir. Bien, vamos a tener algunos elementos de esta figura o de esta figura de revolución, que es el vértice, la generatriz, ya sabemos que son los lados, ya lo hemos visto que en el caso del cilindro teníamos esa generatriz, ¿no? Que era uno de los lados del rectángulo, en este caso la generatriz, ¿no? Va a coincidir con esa hipotenusa de
de esa, perdón, de ese triángulo rectángulo VOA. Perdón. Entonces tenemos eso llamado generatriz. Radio de la base va a ser OA y el diámetro va a ser AB. ¿Okay? Y la altura ya va a coincidir, va a conectarse con el vértice y con el centro de la circunferencia, dado de que esto tenemos que el eje o donde gira ya está originando esa circunferencia, el cual nos da la noción de centro. Bien, y vamos a ver unos teoremas ya que nos van a ayudar para el cálculo de algunas cosas, de algunas áreas y del volumen propiamente para esta figura. El área lateral es pi por r por g. Ya, r es el radio y g es la generatriz. Es el área lateral. El área total es, ya saben que el área total es área lateral más área ya de la base, ¿ok? Ya sabemos que esta en este caso es pi por r cuadrado, ¿no? Y el volumen va a ser 1/3 de pi r al cuadrado por la altura. Bien, pueden hacer la captura de esas informaciones, por favor, todos atentos, y cuando tengamos que participar, hagámoslo todos o la mayoría, ¿ya? Para que ese dinamismo nos va a ayudar y ustedes se están dando cuenta que con eso ayuda mucho para poder resolver otras preguntas. Ok. Bien. Ahora vamos a ver la siguiente información. Desarrollo de una superficie lateral de un cono de revolución. ¿A qué hace referencia esto? Ustedes vieron en la clase de cilindro, ya el cilindro era generado por un rectángulo, ahora, y cuando nosotros el cilindro lo abríamos, ya, imagínense que tienen, cuando venden la cartulina que ustedes compran en la librería, ¿ok? Viene formándose un cilindro pero sin tapas, ¿no? Entonces imagínense que le vendan un pedazo, pero de tal forma que se junte los lados que son paralelos en el rectángulo y se junten. Ok, ahí tienen un cilindro sin tapa, sigue siendo. Bien, entonces ustedes intuitivamente, ya si tienen el cilindro lo pueden abrir y lo pueden relacionar con un rectángulo. Ok, entonces algo similar va a suceder aquí con el cono de revolución. Bien, tenemos el cono. Sector circular. Sí, lo que sucede es que el sector circular era tratado en la circunferencia. ¿Se recuerda, señorita Selene? Sí, entonces ahí vamos a relacionar eso con lo que estaba explicando. Y muy bien acotado, señorita. ¿Sí? Entonces, eso, felicitaciones para usted por recordar esa información. Bien, entonces tenemos estas informaciones y ahora vamos a ver cómo es que se abre, ¿no? Esto de aquí, ustedes lo abren, ¿ya? Abren la figura y justamente se forma este sector, ¿ya? Y cuando lo envuelven, de nuevo, vuelve a ser un cono. ¿Ok? Seguro ustedes han visto en algunos cumpleaños, ¿ya? Que ponen o colocan unos gorritos hechos de cartón. Entonces, si ustedes en algún momento ven uno, ábranlo, ¿ya? Y luego lo cierran. Y van a tener justamente esa figura. Bien. Entonces tenemos justamente esto de aquí, lo generado por lo que está en el centro de las dos figuras. ¿Ok? Y vamos a tener un ángulo. Bien. El desarrollo de la superficie de un cono es un sector circular. Entonces, como ya le dije a la señorita Selene, bueno, y ahora les hago recordar a todos que justamente lo vimos en circunferencia, ¿no? Era una parte, ¿ya? De la circunferencia. En eso, habían dos líneas que delimitaban ese sector circular y formaba un ángulo, que en este caso le vamos a llamar alfa. Bien. Y ustedes se están percatando de que en el punto donde salen las dos rectas, A está
esa parte o ese vértice V. Entonces, el área lateral del cono va a ser igual al área del sector circular. ¿Por qué? Porque la parte del cono es la parte que se está envolviendo, esa cáscara, sin contar la tapa, ¿ok? Esa es la parte que se está envolviendo, ¿ya? Y como nosotros hemos separado, imagínense que es un pedazo de cartón, ese cartón lo hemos separado y se ha formado ese sector circular, entonces deben coincidir, ¿no? Deben coincidir porque no se ha ejercido una fuerza mayor, no se ha hecho algo extra, no se ha desperdiciado nada, entonces debe coincidir. Bien, al coincidir tenemos esas fórmulas. Ya sabemos que el área lateral del cono ya es dado por pi, por r y por la generatriz. Y el área del sector circular, como ya lo habíamos visto, es pi por g. G va a ser la medida de esas líneas, ¿ok? La generatriz va a ser esa línea que sale de V hacia el borde del círculo, ¿ok? Como son radios, entonces van a medir lo mismo, no hay problema. Va a ser g al cuadrado por el ángulo sobre 360. Entonces, despejando, alfa nos queda 360 por el radio por la generatriz. ¿Ok? Esa es la primera fórmula que vamos a obtener al desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna observación? ¿O podemos continuar? Bien. Ahora vamos a... ¿Por qué el área lateral de pi, r y g? Ok. Lo que sucede es que esto viene relacionado a lo que ya habíamos visto. ¿Se recuerdan la fórmula ustedes del cilindro? Ok, el área lateral del cilindro que aparecía ese término pi. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces, para deducir esta fórmula, viene dada por eso, porque lo que pasa es que se hacen unos cortes, ¿ya? Es bastante geométrico la figura, la situación, se hacen unos cortes, es una forma de demostrarlo, de ese cilindro. Ustedes pueden pasar, imagínense un cilindro y ustedes le pasan algo para cortar y forman ese cono. Entonces, está relacionado, si ustedes ven, y van a formar tres figuras, ¿ok? Los cuales va a estar relacionados con el área lateral. La demostración o la deducción es bastante poco pesada, por eso es que solamente lo estoy mencionando, ¿ya? Y sí, o sea, viene a partir de eso, ¿no? Y muy bien, joven Álvaro, que haya preguntado. Si en algún momento lo quieren ver, o sea, la deducción es esa. Tienen el cilindro, hacen dos cortes, forman el cono y ustedes utilizan, hay un postulado que nosotros habíamos enunciado, que el área, ¿no? El área de la figura, entonces, en este caso va a ser, vamos a partir de un cilindro, va a ser la suma, ¿no? De las otras tres áreas, en este caso laterales. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Pero está perfecto, joven Álvaro. Entonces, es por eso que les dije que la capturen, porque en este caso va a ser un poquito más elaborado las cosas. ¿Sí? De nada, joven Álvaro. Bien, entonces, si por ahí podríamos encontrar alguna otra forma, entonces no hay problema. Bien. Y otra cosa, otra información que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Y de una manera más sencilla, ya que ustedes pueden ver que el área lateral, bien, lo que pasa es que eso tiene que ver con el número pi, ¿no? Y para que se recuerden, relacionen cómo está siendo generado R, G y una media vuelta, ¿ok? Entonces,
¿Por qué? Porque la otra va a ser como un reflejo de eso. Entonces, eso más o menos para que ustedes se puedan recordar. Es así como yo la, la recordaba para el momento que tenía que hacer los exámenes de geometría para ir a la universidad. ¿Ok? Entonces, es un tic, no sé, algunos lo pueden ver de otras formas distintas. Entonces, para hacer una acotación más a lo que había preguntado el joven Álvaro. Bien, entonces vamos a introducir lo que es un cono equilátero. Un cono equilátero es si la generatriz es congruente con el diámetro de la base, ¿ok? Si son iguales. Perfecto, si la generatriz mide 4 centímetros, entonces, y el diámetro mide 4 centímetros, entonces es un cono equilátero, ¿no? Así, en ese contexto estamos hablando. Bien, hagan la captura, si no lo han hecho, por favor, de estas informaciones para pasar algunas informaciones más. Ok. Semejanza de conos. Así como hicimos con la pirámide, ¿ya? El cono circular recto es seccionado con un plano paralelo a su base. Bien, vamos a hacer eso de aquí bastante intuitivo. Vamos a pensar que tenemos una vela, ¿ya? Una vela en forma de cono y con algún objeto que no sea peligroso, ¿ya? Fíjense que sea una regla de plástico, ¿no? Obviamente van a demorar. Esa regla de plástico va a ser mi plano. Entonces, yo hago un corte de tal forma que sea paralelo a la base, ¿ok? Entonces, hago ese corte y vamos, como estamos utilizando nuestra imaginación, al hacer ese corte, yo voy a obtener un cono arriba, ¿ya? Ese cono que va a ser VMN, y si lo coloco de nuevo, voy a obtener un cono ya sin considerar MN, sino que V, A y B, ¿ok? Entonces vamos a tener dos pedazos. Bien, ok. ¿Y qué información nos da y por qué la importancia de que ese corte o que ese plano sea paralelo a el otro plano? Vamos a hablar en términos más generales al plano que contiene al círculo AB, ¿ok? Porque ya hemos visto en hace 2 semanas anteriores, hemos visto planos, entonces nos ayuda muchísimo a ver por qué hablar de paralelismos de plano, ¿no? ¿Ok? Esa, esa, ese formalismo nos va a ayudar mucho al momento de nosotros escribir y el momento de nosotros mirar. Y miren, y la pregunta muy interesante que hizo el joven Álvaro, y así como cada pregunta de ustedes es muy interesante, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a tener o a crecer en ese camino del conocimiento. Bien, para esto vamos a tener algunas informaciones. Vamos a tener la altura, ¿bien? Y ahora, yo quiero hacer aquí un poco bien exacto y bien incisivo. Entonces, si tenemos esa altura y si tenemos que esos dos planos son paralelos, entonces esos dos círculos, ¿ya? De diámetro MN y AB, también van a ser paralelos. Entonces, como son paralelos, si la altura cae de manera perpendicular en AB, entonces también va a caer perpendicular a MN porque ya sabemos por propiedad, ¿ok? De paralelismo, que si tenemos dos rectas y una secante, el ángulo que se forma donde está mi nudillo es igual al ángulo que se forma donde está el otro nudillo si es que la recta está medio oblicua. Pero en este caso está cayendo recta, ¿no? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿O tienen o no ha quedado claro, sino para poder graficarlo? Por favor, participen, es necesario. Ok. Miren, somos 31 en la sala y estamos participando, contando conmigo, y ahorita la señorita Nicole, el joven Mariano y el joven Álvaro. Es importante también que participen el resto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a colocar esas informaciones, el radio, un R minúsculo y un R mayúsculo, y unas alturas, como hicimos con perdón, la pirámide.
¿ok? Ahora vamos, sino que aquí va a aparecer, bueno, ciertos elementos, ¿ok? V1 o V1 es el volumen del cono de la generatriz VM, ¿ok? Y V2, volumen del cono de la generatriz VA, ¿ok? Entonces, el cono parcial 1 y el cono original 2 son semejantes, ¿ok? Y eso es debido al paralelismo que existe. Entonces, el volumen de el cono pequeño o el que está en la parte superior sobre el volumen del cono que está en la parte inferior es igual a la relación de los radios, el pequeño y el grande, elevados al cubo. Y ahí voy a indicar por qué se ha colocado los puntos suspensivos. En algunos momentos voy a completar eso en nuestra pizarra que tenemos de apoyo. Y además, tenemos que las áreas laterales, ¿ok?, van a estar relacionadas de esta forma. El área lateral 1, que va a ser del cono pequeño, y el área lateral 2 va a ser sobre el área lateral 2, que va a ser del cono grande o cono original, va a ser igual a la generatriz del cono pequeño al cuadrado sobre la generatriz del cono grande. Y como si ustedes se están dando cuenta de algo interesante, estamos tomando VB, que es abajo, ya porque es la misma generatriz, VA con UVB, ¿ok? Entonces, no lo estamos tomando en ese sentido. Tenemos esas fórmulas, esos puntos suspensivos, para entender de que lo siguiente, de que hay otras relaciones que están dadas, que son los diámetros, ¿ya? También puede ser los diámetros MN con AB, ¿ok? Las alturas, H minúsculo con H grande, ¿ok? En ese orden, pero elevados al cubo, todas esas informaciones que he mencionado, desde MN con AB, H minúscula con H mayúscula, están elevados al cubo. Y en el caso de las áreas laterales, también se va a relacionar de una manera similar, que va a ser H al cuadrado, H minúscula al cuadrado, sobre H mayúscula al cuadrado. Es por eso los puntos suspensivos, ¿ok? Yo luego lo voy a indicar para completar esos puntos suspensivos. Pero antes vamos a dar una información, que es el tronco recto. Como ya hemos analizado el cono pequeño con el cono grande, la relación entre ellos, ahora vamos a ignorar el cono pequeño y vamos a quedarnos con la parte de abajo. Bien, que justamente lo podemos mirar de dos formas. Lo podemos mirar del corte que hemos hecho y lo que nos ha sobrado, ¿ya? O podemos indicar que hay un trapecio, ¿ya?, que lo está generando. Bien, esto a algunos se le va a hacer familiar, y ahora que ha pasado el verano, a esos marcianos, ¿ya?, que venden con unos palitos y es formado en un vaso de plástico. ¿Ok? Bien. O puede ser un vaso invertido. Ok. Entonces tenemos ya la figura generada, es de esta forma. Tenemos dos círculos. Uno, si queremos verlo, el que está en el piso es más grande que el que está en el techo. Tenemos esa habitación, ¿no? Parece una cápsula también, lo podemos relacionar con una cápsula de una parte de un cohete espacial. ¿Ok? Y tiene esas informaciones. Tiene el radio minúsculo, la R minúscula, con el H minúscula y el R mayúscula, que va a pertenecer, R minúscula va a ser el radio del círculo que está en el techo y R mayúscula va a ser el radio del círculo que está en el suelo, con el piso, y la generatriz, obviamente. Bien, ahora vamos a hallar. Sí, también, muy bien, joven Ronald, parece la lámpara, ¿no? Lo que cubre la lámpara, tenemos el foco y tenemos lo que cubre la lámpara. Muy bien observado, joven Ronald. Entonces, eso de ahí, es por eso, vuelvo a repetir, es importante que nosotros interactuemos en los problemas y toda esta información, porque así es más fácil recordar. Ah, no, mira, estuvimos comentando esto, me recordé, viene un ejercicio, mira, por aquí sale, me imagino que es esto, y resolvemos el problema más rápido de eso.
Ok, entonces el área lateral viene dado por la siguiente información. Viene dado por pi, la suma de los radios, en producto con la generatriz. ¿Ok? Esa es la primera información. El volumen es dado de la siguiente forma. Es pi por la altura sobre 3, la suma al cuadrado de los radios más el producto de los radios. Ya no es como, si lo llevamos a la analogía del cilindro, se recuerda el tronco que nos generaba cuando hacíamos un corte, había una parte donde sacábamos la raíz cuadrada, ¿ok? Del producto de ellos a un exponente. ¿Está de acuerdo? Entonces, en este caso no aparece, no nos vayamos a confundir, ya es por eso que hago este comentario, porque por ahí, no, profesor, pero parece un cilindro, no, no. Esto es un tronco de un cono recto, ¿ok? No nos confundamos porque no tenemos ya esa información, o sea, no se ha producido de un cono, eso de aquí. Bien, hagan la captura, por favor, jóvenes, señoritas, que vamos a ir al segundo ítem de nuestra semana, de nuestra clase. Dígame, señorita Nicole. Ah, verdad. Justamente cuando estaba escribiendo la señorita Nicole, me recordó de colocar aquí las informaciones restantes con esos puntos suspensivos, mientras la señorita Nicole va escribiendo. Ok, entonces yo voy colocando aquí en este espacio justamente no aparecido y voy a colocar aquí. Tenemos, voy a colocar todo lo que vamos a necesitar en este caso para los problemas, los volúmenes, R3, y aquí podemos relacionar H, ojo en ese orden, solo para indicar. Bueno, si relacionamos los radios, también automáticamente también vamos a relacionar los diámetros, ¿no? Vamos a ir con el área lateral 1. El área lateral, voy a colocar aquí una flecha, el área lateral 1 va a ser de esto y el área lateral 2 va a ser de todo el cono. ¿Ok? Bien. Vamos a dm al cuadrado, ¿sí? Sobre d al cuadrado. Sí, justamente esas son las informaciones que vamos a colocar y muy bien indicado, señorita Nicole. ¿Sí? Justamente eso es lo que iba a indicar aquí. Más bien, cuando usted escribió, me hizo recordar de que íbamos a colocar esa información, si no, no podemos resolver los ejercicios. VN, VN, perdón, VD, además va a ser VM, VA. Y también, obviamente, las alturas, ¿no? Como era. Bien. Ahora, yo voy a hacer una observación, aquí una observación bastante pequeña, de lo siguiente. Y voy a indicarlo con un color diferente para que sea apropiado, ¿no? Y aquí voy a utilizar un poco, voy a servir un poco del álgebra y de la teoría de exponentes específicamente. Bien, ¿qué pasa si yo tomo, como son igualdades, yo puedo tomar el primero con el segundo con el tercero, el primero con el tercero? Voy a tomar el segundo, vamos a tomar en ese orden de izquierda a derecha. Ok, escribirlo así.
por qué voy a relacionar eso? Y ustedes ahora lo van a comenzar a entender. Entonces, aquí utilizo álgebra, ¿no? Vamos a colocarlo en un espacio, ¿ya? Donde se pueda, no nos pueda interrumpir y no se pueda confundir con las informaciones que tenemos aquí. Bien, entonces ya indiqué de qué es esto. Voy a colocarlo aquí con el permiso de ustedes. R al cubo. Y vamos a ver qué es lo que se produce si yo tengo solamente estas informaciones. Bien, entonces utilizo, ¿no?, teoría de exponente. Y esto lo puedo elevar al cubo. Bien, es igual bien. Entonces, ahora tenemos esta igualdad. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿ok? Voy a preguntarles. Ustedes lo pueden escribir, ya yo lo voy a entender ahí en el chat. ¿A qué es igual esto? A lo que he puesto, la fórmula. Diferencia de cubos. A ver, vamos ¿a qué es igual esto de aquí? Lo que voy a subrayar con rojo. A ver, vamos a participar tal vez. Ya ahora cuando entramos un poco más al álgebra, algunos les gusta más el álgebra. ¿A qué es igual la diferencia de cubos? A ver, jóvenes, ¿cuál es el primer factor que aparece? Voy a escribirlo. Todo lo que están escribiendo tienen que, bien, a ver, A menos B, bien, A menos B es el primer factor, ¿ya? A ver, los que están participando también, no piensen, tenemos que coincidir todos. A menos B, ¿qué más? Por A al cuadrado, más B al cuadrado. A ver, ya todos están coincidiendo ahí. Después de esto, ya vamos a pasar a estas informaciones. A al cuadrado más B al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí faltó un 2, ¿no? O sin 2. A ver, aquí han puesto con 2, otros sin 2, sin 2. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Y por qué es que voy a utilizar esto? Bien, entonces ustedes miren cómo me han ayudado enormemente en este sentido. Y es porque tengo lo siguiente. Fíjense lo que voy a obtener. ¿Qué pasa si yo a esto lo igualo a 0? Si lo igualo a 0, voy a obtener la siguiente situación. Miren, lo voy a colocar en esta partecita, lo voy a encerrar. Todas estas informaciones van a ser y nos van a ayudar para los otros cursos también. X en producto con Y o Y es igual a 0. Sí, ya, sí, solamente sí. X es igual a 0 o Y es igual a 0. Bien, entonces, ¿por qué hago esta situación? ¿Qué pasa si A, B son positivos? Entonces, A al cuadrado va a ser positivo, B al cuadrado va a ser positivo y el producto de positivos también va a seguir siendo positivo. Entonces, esto va a ser una cantidad positiva. Esta información que obtengo aquí de ser positivo más esto de aquí que obtengo, esto me implica, ¿ok?, que A menos B es igual a 0. Eso se escribe que A es igual a B. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de resolver este tipo de cosas y pasar
de un lado para otro. Esto sirve también para la cuadrática, para la cuarta, para todo exponente, ¿no? Y cuando queremos hacer y cambia, en vez de 3 tenemos un n natural. Entonces, con estas informaciones obtenemos, mire, todo esto que ustedes han indicado, obtenemos de que R sobre R mayúscula es igual a H minúscula sobre H mayúscula. ¿Ok? Entonces obtenemos una semejanza ya quitando los cuadrados, quitando los cubos. Similarmente podemos hacer para esto y para estas informaciones, juntando o dependiendo del problema. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿O está claro? Bien, entonces prosigamos. Voy a colocar la diapositiva que no está distorsionada para que ustedes puedan hacer la captura, ¿ya? Y si no, si se recuerdan la fórmula, no hay problema alguno. Bien. Vamos con el siguiente punto, siguiente ítem, que es la esfera. La superficie esférica es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia, que gira 360 grados alrededor de su diámetro. Bien, ya hemos visto que la primera que hemos utilizado era el rectángulo, luego utilizamos el triángulo rectángulo, ahora vamos a utilizar la mitad de una circunferencia o una semicircunferencia, perdón. Entonces tenemos esto, tenemos el radio, ya tenemos el punto de referencia que es nuestro origen y lo hacemos girar ahora. Entonces al hacerlo girar, ya obtenemos esta figura, ya que es la esfera. Bien, y como nos damos cuenta, si nosotros hacemos desde O, estiramos una recta hacia, de esta manera, desde este punto hacia nuestra izquierda o hacia la izquierda de la pantalla, entonces sucede que vamos a tener un radio. Si lo miramos hacia otro lado, también vamos a tener un radio. Entonces eso produce esta línea que está punteada en morada, ya que está dentro, no la que está al frente de nosotros, sino la que está dentro, mirando hacia un lado. Bien, entonces es por eso que se deduce de que ese es el radio. Bien, el área de la superficie esférica va a ser 4 pi por r al cuadrado. ¿Ok? Y vamos a obtener unas informaciones más. Esa es la superficie esférica. Y ahora vamos a ver la superficie esférica. Imagínense que usted tiene una pelota, un balón, bien formado, bien lleno de aire. Entonces ustedes están tomando solamente esa cáscara. ¿Ok? Están tomando solo esa cáscara. Ahora, ¿qué pasa si tomamos todo? Para que genere todo, tenemos que considerar ya la región circular, o sea, la circunferencia con su interior, y hacerlo girar de la misma forma. 360 grados y nos produce todo. Ahora es que ustedes ven que está todo pintado, ya se ha considerado la cáscara con el interior. Tenemos los radios y tenemos un círculo máximo. ¿Ok? Esto de aquí es algo similar que cuando, imagínense que tienen un objeto y ustedes le van a colocar un plato. Entonces el plato, hasta cuando quede presionado, es ahí donde llega el círculo máximo, ¿no? Eso va a funcionar como nuestro círculo máximo. O sea, va a tener que llegar, para ser más preciso, ese plato va a tener que coincidir con el centro, ¿no? Con donde está ese radio, ¿ok? Entonces imagínense que es un plato que está ahí enganchado bien al centro de esa esfera. Bien, y el círculo porque vamos a considerar la cáscara con el interior. Y este es el círculo menor, ¿ok? Entonces va a ser, imagínense, va a ser como una pequeña cuerdita que estiramos y vamos a generar un círculo. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Bien, hagan captura de esas informaciones para dar algunas informaciones más y luego pasar a nuestros ejercicios. ¿Ok? Bien.
2pi, ahí es 2pi por r por 2pi por r. Es que la superficie, lo que pasa es que aquí estamos girando, ¿no? Si usted, o sea, quería que aparezca pi al cuadrado, ¿no? ¿En ese sentido está hablando, joven Álvaro? Ah, ok. Sino que lo que pasa es que eso está relacionado, mire, eso está relacionado con la vuelta que está dando esta superficie, ¿ok? Esta semicircunferencia. Es por eso que aparece el pi ahí. No aparece el pi al cuadrado por ese motivo, ya porque ese pi justamente está relacionado con la vuelta que está dando. Sí, pero está muy bien observado porque es como que lo estuviéramos completando, ¿no? O sea, usted lo está imaginando que está así, luego en un instante aquí, o sea, como eh, pedacitos, ¿no? Que lo está completando. De esa forma lo hizo joven Álvaro. Sí, entonces sí, es natural poder verlo así porque como está girando, entonces es imaginar una película que está avanzando poquito a poquito y lo voy completando, ¿no? Pero justamente aparece ahí el, el, el giro, el 360, ya aparece el pi, por eso aparece ese término. Justamente como apareció en el caso del cono, ¿no? Aparece ese término pi debido a las vueltas que da, las revoluciones. Bien, ok. Vamos a proseguir y vamos a dar unas informaciones más con respecto a la esfera. El casquete esférico es una porción de la superficie esférica limitada por un plano secante. ¿A qué se referencia esto? Tenemos esa esfera, un radio, y cruzamos o cortamos con un plano y nos quedamos con esa parte. ¿Ok? Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Si ustedes tuvieran el círculo, parece esas cuerdas, ¿no? Que teníamos en uno de los teoremas que eran importantes para nuestros fines. ¿Se acuerdan de esas cuerdas? No, en este caso va a ser un diámetro con una cuerda. ¿Ok? Bien. Entonces, R es el radio del círculo menor, H es la altura del casquete, o sea, la parte de arriba, y el área de eso es 2pi por R por H. ¿Ok? Y el segmento esférico de una base es el sólido determinado por el casquete esférico y el plano secante a la superficie esférica. Y eso está determinado por la siguiente fórmula. Es 2pi por R por H por pi más pi R al cuadrado. ¿Ok? Y ese es el área. Y vamos a ver lo siguiente. El volumen es dado por la siguiente fórmula. Pi por H al cubo, que es H es la altura del casquete, sobre 6 más pi por H R al cuadrado sobre 2, que R va a ser el radio del círculo menor. Hagan la captura, por favor, para poder proseguir y pasar las últimas informaciones. ¿Ya? Bien. Eh, vamos a ver, eso de aquí viene a ser, si ustedes quieren ver o relacionar un casquete esférico mientras hacen la captura, parece como una cúpula de alguna construcción, llámese iglesia, llámese algún lugar tipo el Capitolio de la Casa Blanca, ¿no? Tienen forma de una esfera, quitándole esa punta que tiene, ¿no? O puede ser la parte de un observatorio, ¿no? Hay unos observatorios que se abren, tienen esa forma. Bien, zona esférica. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos y secantes a la esfera. ¿Qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Tenemos esos dos planos. Ahora cortamos, ¿ya? Cortamos a esta figura y vamos a obtener dos círculos. Un círculo arriba y un círculo abajo que atrapan a la otra circunferencia, perdón, a la circunferencia arriba, circunferencia abajo y que
comprende o que atrapan a la circunferencia que tiene el centro O. Bien, entonces nos queda de esa forma, ¿ya? Tenemos estas informaciones y tenemos una altura, que es la distancia de O1 a O2. H es la altura de la zona esférica y el área de la zona esférica es 2pi por R por la altura. Bien, es justamente como joven Álvaro se lo había imaginado, ¿no? Ahí aparece el 2pi, que es la vuelta, R, que es el radio, y la altura, ¿ya? Porque necesitamos ver o definir cómo es que se mide esta cáscara o cuánto mide esta cáscara. ¿Bien? Y el segmento esférico de dos bases es la porción de la esfera comprendida entre dos planos paralelos entre sí y secantes a la esfera. Entonces tenemos esto, no necesariamente el otro, eso sería esto de aquí. Bien, tenemos estas informaciones, ¿ya? Y ahora vamos a hallar el volumen, que es pi por la altura del cubo sobre 6 más pi por la altura por la suma cuadrada del cuadrado de los radios sobre 2. ¿Ok? Y tenemos esas informaciones. Hagan la captura, por favor, para poder proseguir. Bien. Y por último, el uso esférico. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. ¿A qué hace referencia? Tenemos esa figura, tenemos el centro o de la esfera, ¿ok? Tenemos una parte de la circunferencia, si en algún momento lo estacionamos ahí, ya que está girando, lo estacionamos ahí y lo movemos un poquito, ¿no? Y formamos esta parte que es el uso esférico. Bien, entonces, si ustedes ven, conectan esa recta, por eso es que le dije ese centro con una parte de la circunferencia, ya, que está hacia acá, más apegada a nosotros, y la otra que está un poquito más a la izquierda de la pantalla, se va a formar un ángulo entre esas dos rectas. ¿Okay? Alfa es la medida del diedro. Entonces, ¿por qué el diedro? Porque se va a formar dos planos. Y vamos a obtener esa parte. Imagínense que es una naranja, ¿ya? Y ustedes la han cortado de una manera, ya que han obtenido varios pedazos. Entonces, imagínense que sacan la cáscara nada más. Y eso va a ser el uso esférico. Bien, solamente que aquí vamos a mirarlo desde un punto de vista matemático, ¿no? Y el área del uso esférico va a ser pi por r al cuadrado por el ángulo diedro de AB sobre 90 grados. Bien. Ahora ya no va a ser sobre 360, ¿no? Como fue para el sector. Sí, es porque lo que pasa es que, miren, esa esfera como que se está dividido en ciertos cuadrantes, ¿ok? Entonces está solamente está mirando para una parte, es por eso que es sobre 90. No está, la separación no es mucha. Bien. ¿Está claro, joven Álvaro? Sí, ya no es sobre 360, sino va a ser sobre una parte, ¿no? Porque si nosotros abrimos más, ¿ya? Sí, lo que pasa es que imagínate que esto está dividido en 4 y solamente se está tomando una parte, una sección. ¿Ok? ¿Sí? Está en una sección nada más. Es por eso que es sobre 90 grados. Bien. Ahora vamos a ver qué cosa es la cuña esférica. Bien. Tenemos las mismas informaciones, tenemos el ángulo diedro, tenemos el O, el centro de la circunferencia, y el área total de la cuña es esta de aquí. Bien, es la porción de la esfera comprendida entre dos semicírculos máximos que tienen el mismo diámetro en común y por el uso esférico correspondiente. O sea, si ya en el uso esférico solo considerábamos la cáscara de ese pedacito de naranja, entonces ahora consideramos todo, ¿ok? Imagínense que la naranja fuese suficientemente esférica ya para tener ese tipo de ejemplo.
Entonces, seccionamos esto y sacamos esa partecita. Ese pedazo de naranja que estamos sacando es llamada cuña esférica. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el volumen de la cuña esférica. Bien. Entonces, vayan capturando eso, por favor, para proseguir. A ver. Ok. La versión, la anterior, ¿no? Solo un instante. Hijo de Mariano. Bien. Bueno, vamos a proseguir luego para pasar a los problemas. ¿Ok? De nada, joven Mariano. Vamos a ir rápidamente porque ya habíamos colocado esta información y hagan la captura, por favor, los que no lo han hecho, para poder proseguir. Bien, vamos a ir rápidamente a nuestro problema. ¿Ya? Nos va a ser suficiente. Solo un instante. Bien. Vamos al primer problema. Requiere construir un sombrero japonés. ¿Ok? A ver, ¿ya alguien tiene la respuesta, seguro? Ah, el break. Ok, solo un instante, jóvenes. Solo un momento. Sí, sí, sí. Muy bien indicado, señorita Nicole. Entonces nos encontramos en unos minutos para poder avanzar estos ejercicios. Muchas gracias. Ok, hasta de aquí un momento. Bien, hay una pregunta que me hizo el joven Álvaro, que ¿por qué sobre 90? Vamos a hacer una explicación un poquito más matemática, ¿no? Bien, antes de poder pasar a los ejercicios, esto está en la diapositiva número, sí, para ya que nos quede claro y puedan hacer la deducción. Bien, sobre el uso esférico, ¿por qué sobre 90? Miren, eh, la situación es lo siguiente, ¿ya? Antes de poder continuar para los ejercicios. Bien, entonces, solo un instante. Bien, entonces, yo quiero hallar el área de la sección esférica, el área del uso esférico, ¿ok? Entonces, el área del uso esférico, yo voy a relacionarlo con el área, ¿ya? De la sección esférica. Bien, y voy a hacer lo siguiente. El área de la esfera, ¿cuál es? El área de la esfera, voy a colocarlo aquí. Área de la esfera, bien, es 4 pi por r al cuadrado, ¿ok? Y el área del uso, le voy a poner el área del uso esférico, perdón, aquí, vamos a ponerlo aquí. El área de la esfera es igual a 4 pi por r al cuadrado y el área del uso esférico, voy a indicarlo aquí. Bien, el área de la superficie esférica está relacionado con 360 grados. Y esto está relacionado con el ángulo alfa que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, hacemos que es directamente proporcional, ¿no? Entonces, área de uso esférico sobre 4 pi es igual a alfa sobre 360. Entonces, el área del uso esférico
es igual a 4pi alfa, perdón, aquí es r al cuadrado por alfa, r al cuadrado por alfa sobre 360. Sacando cuarta, es por eso que estaba dividido en 4, como le indiqué, por alfa sobre 90 grados. ¿Ok? ¿Está correcto? ¿Todos claros ahí? Para luego pasar a los ejercicios, jóvenes. Si algo no quedó claro, bien. Lo que hemos hecho es relacionar el área de la esfera con el ángulo que es 360, porque está girando sobre su propio eje, y el área del uso esférico con el ángulo diedro. ¿Ok? A ver, joven Álvaro. Joven Álvaro, ¿está ahí? Bien. Bueno, vamos a pasar a nuestros ejercicios, ¿ya? Para poder proseguir. Bien, hagan la captura de esto si creen pertinente. Cualquier cosa lo hacen saber, por favor. Bien, entonces vamos a indicar nuestro ejercicio. Vamos a intentar ir a la mayor cantidad de casos que nos dé el tiempo. Y bueno, dice, se requiere construir un sombrero japonés en forma de cono circular recto, como se muestra la figura. Tal que el radio es 30 y la altura mide 40 centímetros. La altura es 30 centímetros y el radio es 40 centímetros respectivamente. Halle el área de la superficie del sombrero. Bien, entonces, bien, ahora yo les digo, ¿cuál es el área de la superficie del sombrero? ¿Cuál sería la fórmula? Colóquenlo ahí en el chat, por favor. A ver, jóvenes. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio? Vamos a ver. 360 por R por G. Interesante. A ver. Joven Álvaro, aprovechando que usted escuchó la explicación por qué aparecía sobre 90. Ok. Espero de que yo también quedé un poco así insatisfecho, por eso al volver del receso ya lo hice de un punto de vista matemático, uh, no solamente por mí, sino para ustedes, para que puedan ver ya en el momento que tenga alguna pregunta que sea un poco más teórica, lo puedan realizar también. Bien, vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. A ver, joven Ronald va a participar también. 4pi r al cuadrado. A ver, vamos a ver. Ustedes están dando algunas fórmulas, eso es importante, pero vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Tenemos el diámetro, AB, y tenemos la cúspide o vértice, V. Tenemos que eso es la altura. La altura es 30 y el radio es 40. Entonces ahora me falta hallar la generatriz. La generatriz, ¿cuánto vale? A ver, de inmediato. ¿Cuánto es el valor de la generatriz? Ustedes tienen 3, 4. Bien, muy bien, joven Mariano. Entonces, ¿podemos hacerlo por Pitágoras o 37,53? Tenemos la generatriz, vale 50. Y ahora sí, vamos a hallar el área lateral, porque lo que voy a hacer es el área de la superficie, nada más. Es pi por altura, perdón, por el radio, por la generatriz. Nos sale 2000 pi centímetros cuadrados. ¿Ok? O transformándolo a metros es 0,20 pi metros al cuadrado. Y la respuesta es la B. ¿Ok? Porque necesitamos solamente formar, ya porque el sombrero no va a tener nada dentro, solamente va a tener un agujero y necesitamos esta parte para
poder colocar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿O podemos proseguir? Sí. Esa fórmula yo lo indiqué, a ver, para ser más específico, ¿en qué parte lo indiqué? Ustedes lo vieron casi en las primeras partes. ¿Está bien? Está cuando hicimos la primera diapositiva, los teoremas, la área lateral. ¿Ok? Porque solamente estamos poniendo la parte del costado. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. Bien, un cono circular recto que está ubicado en una habitación proyecta sobre una pared a través de un haz de luz la región triangular equilátera ABC, cuyo lado mide 4 decímetros, como se muestra en la figura. Si la altura del cono es congruente a la altura del triángulo ABC, halla el volumen de dicho cono. Bien, ¿qué elementos necesitamos para obtener el volumen del cono? A ver. Jóvenes, ¿qué elementos necesitamos para hallar el volumen del cono? Necesitamos dos cosas, la altura y ¿qué más? Y el radio. Muy bien. Entonces vamos a ver el camino de la solución de esas informaciones. Bien, nos dice que el triángulo que se forma en la pared es un triángulo equilátero, ¿ok? Cuyo lado mide 4 decímetros. Entonces, esos ángulos que se van a formar en el triángulo ABC va a ser 60 grados. La altura va a funcionar como mediana y bisectriz, en este caso solamente, ¿ya? Y la altura va a ser congruente a la altura del cono. Entonces va a tener la misma dimensión. Y vamos a obtener H, ¿ok? ¿Cuánto sería el valor de H? Sabiendo de que tenemos un ángulo de 60. A ver, ¿quién más? 2 raíz de 3. Muy bien. 2 raíz de 3. Muy bien. Entonces tenemos esa información. De la figura tenemos lo siguiente. Esas líneas AC va a ser paralelas porque va a proyectar, ¿ya? Solamente está proyectando. Es como si ustedes hubiesen hecho cortado una parte, hubiesen hecho un corte transversal, le queda un triángulo, ¿ok? Y es por eso que está sucediendo este fenómeno. Vale 2 y vale 2. Entonces son paralelas AC con el diámetro del, del, de la base, perdón, del cono. Entonces el volumen va a ser 1/3 de pi por r al cuadrado, que es 2, por la altura, que es 2 raíz de 3. Entonces el volumen va a ser 8/3 de pi raíz cuadrada de 3. Y la respuesta es la C. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo no les ha quedado claro? Por favor, si algo no está claro, lo hacen saber para poder explicarlo. ¿Por qué se usa el 1/3? Sí, justamente esa deducción de esa fórmula tiene que ver con la cuestión de relacionar la fórmula con la del cilindro, que es una relación bien, bien particular. Es por eso que es 1/3. La demostración de eso de aquí es bastante larga para poder deducirla. Pero la fórmula es así dada, ¿ya? No lo, no lo puedo, así como lo hemos hecho en las anteriores clases,
hay cosas que son bastante rápidas de poder deducir y otras cosas que no son muy, muy obvias, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Bien, estas informaciones lo pueden encontrar, porque un tercio, lo pueden encontrar en páginas de internet, ¿no? Cómo es que se deduce esta fórmula para que puedan tener más información al respecto sobre estas fórmulas que son bastante particulares, ¿no? Y yo también me hice la misma pregunta cuando estaba haciendo, eh, estaba estudiando estas cosas geométricas después de salir del colegio. Eh, ¿Por qué un tercio, no? Entonces ahí fui a la búsqueda de esas informaciones y, bueno, en primer momento uno se espanta, ¿no? ¡Wow! ¿Qué son estas cosas? Pero después ya se vuelven más habituales. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, otra observación? ¿O podemos proseguir? Bien. A ver, el joven Mariano va a consultar algo. Sí, es que lo que pasa, y muchas gracias por preguntar, joven Mariano, al igual que el joven Álvaro. Lo que sucede es que, como es un ejercicio teórico, obviamente que uno se espera de que usted tiene la figura aquí y dependiendo de dónde se ha colocado la luz, es que le va a dar esa información de la sombra, ¿no? O lo que se va a proyectar. Entonces, aquí se ha puesto de que la luz proyecte de tal manera que estas partes sean AC, sea paralelo al diámetro, y muy bien indicado, joven Álvaro. Para ser más específicos, tendremos que colocar de que el diámetro y AC sean paralelos para que quede más claro. ¿Está correcto? Para que pueda ser lo más encajado nuestro problema, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, ¿ok? Vamos a proseguir. Vamos por el ejercicio número 3. Ya, vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de ejercicios. Siempre y cuando ustedes pregunten, ya, hagan las preguntas pertinentes a los ejercicios que estamos haciendo, así como lo están haciendo jóvenes, es muy, muy bueno. En la figura se muestran dos conos. La A, muy bien, señorita Selene, muy bien. En la figura se muestran dos conos de revolución de bases paralelas, ¿ok? Entonces, esa base circular de diámetro OD, TD, perdón, con la otra que es AB, son paralelas porque estamos hablando, o podemos ya hablar de planos que son paralelos, ¿no? Tal que AP es igual a PD, O y Q son centros de sus bases, hay la razón entre los volúmenes. Bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Dibujamos nuestra figura como es ya de costumbre. De dato tenemos que CD es paralelo a AB, justamente lo que les dije. Bien, esto viene, hago de nuevo la referencia. Si tenemos planos paralelos, entonces los elementos que pertenecen a ambos planos también van a ser paralelos. En este caso, las líneas CD y AB. Tenemos la información que AP es igual a PD. Esto es la generatriz, ¿no? Del cono que está invertido. Y el otro es el cono que está, el vértice o la cúspide está mirando hacia arriba. Bien, la medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo CDA. ¿Ok? ¿Y esto por qué ocurre? A ver, pregunta, rápido, doy 3 segundos. ¿Por qué ocurre de que eso se cumple? Acuérdense de la primera semana de geometría. Les doy la información. Muy bien, la recta, la Z, perdón, semejanza. Semejanza, sino que nos faltaría información, ¿no? Pero sí, podríamos ir por ahí porque lado
¿no? Pero no tendríamos información del otro lado también, ¿no? Sí, pero yo estoy más apegado a la Z, ¿no? Siempre busquemos un poquito lo más simple, pero está bien sus informaciones, semejanza, congruencia, sí, ¿ok? Pero buscamos aquí la Z, porque CD es paralelo a AB, entonces buscamos la Z y tenemos de que en el triángulo, ¿no? Tenemos esos triángulos y van esos ángulos que son llamados de alfa. Ok, entonces vamos a ver este cono, el cono ACD y el cono PAB son semejantes, ¿no? Entonces el volumen 1 sobre el volumen 2, ¿ok? Entonces vamos a relacionar los volúmenes por las informaciones o teoremas que hemos dado que relaciona la generatriz, ¿no? Que es 2, la generatriz del primero, del más grande, el que está invertido, es 2G al cubo sobre la generatriz del otro al cubo, ¿no? Resolviendo eso nos sale 8. Y la respuesta es la A. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O está claro? Los que no han hecho o no han participado y tienen alguna pregunta, háganlo, es el momento, porque llega el momento del examen y a veces nos viene algo parecido y decimos, uy, ¿por qué no pregunté en ese momento? A ver, si está claro, por favor, háganlo saber. Si no, si tienen alguna pregunta al respecto, lo hacen saber también. Ok. Vamos a proseguir, hagan la captura. Y vamos con... Claro, señorita Nicole. Vamos ahí y vamos a esta parte. ¿Okay? ¿Por qué el alfa, no? Entonces nos recordamos de nuestra pequeña propiedad. Tenemos estas dos líneas y esta línea aquí. ¿Bien? Entonces es L1, L2, ¿ok? Y lo que nos indican es la Z. Justamente aquí L3 es la secante. L1 paralelo a L2. ¿Ok? Mire, todos nos recordamos esto de aquí, ¿ya? Y ahorita voy a decir por qué es que dicen o relacionan a la Z. Si esto es alfa, ángulo opuesto por el vértice, esto es alfa. Bien, entonces relacionan a la Z por justamente forma esa letra aquí. ¿Ok? Y estos dos son iguales. Entonces aquí está formando también esa Z. Perdón, vamos a dibujarlo más. Todo lo que está con rojo. Siendo de que estas líneas CD y AB son paralelas, ¿no? CD y AB son paralelas. ¿Ok? Bien. Desde esa parte, señorita Nicole. Bien, ahora y el segundo punto. Bien, entonces, ok, perfecto. El cono ACD es semejante al cono PAB. Ok, primero porque comparten, ya, ahora sí podemos hablar de semejanza porque comparten que la generatriz, ok, ¿y qué más comparten? Van a compartir el ángulo que está aquí. Bien, entonces, ¿y por qué esa semejanza? Viene dado por el hecho que ya sabemos que el cono está
generado por un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a poner aquí. Y esto sabemos de que esta altura acá hay 90 grados. Entonces, hay ciertas informaciones que comparten los dos. Miren, aquí es 2G, aquí es G, comparten el ángulo alfa y la altura, ¿no? La altura podríamos relacionarla, ¿ya? Podríamos indicar, esto podríamos trabajarlo con el seno de alfa, si es que lo podríamos ver así, porque tendríamos la hipotenusa, ¿no? Ya tendríamos información sobre la hipotenusa en el, vamos a, ¿qué letra le hemos puesto aquí? Solo un instante. Sí. Aquí O y aquí Q. Entonces, esta línea es debido al hecho de que nosotros vamos a mirar ya lo que genera para ver de que ellos o esos dos figuras son semejantes, ¿ok? Porque tenemos el ángulo, tenemos un lado y tenemos este otro ángulo que es 90, ¿ok? Bien, ahora tenemos que relacionar la segunda parte, que es, dicen la razón entre sus volúmenes. Los volúmenes, voy a ver el volumen 1 sobre el volumen 2. El volumen 1 es el grande, entonces ya sabemos que podemos relacionar las generatrices. 2G al cubo sobre G al cubo. Bien, entonces esto es 8G al cubo sobre G al cubo. Tengo estas cantidades divididas que va a dar 1, pero normalmente nosotros hablamos que se cortan, ¿no? Entonces va a salir 8 por 1, que justamente es 8. ¿Ok? ¿Está claro, señorita Nicole y todos jóvenes? De nada, señorita Nicole. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Muchas gracias, señorita Yanela. Bien, vamos al siguiente ejercicio para poder ver, ¿no? Ustedes se están dando cuenta que no está nada difícil, solamente es utilizar las fórmulas y tener una cierta perspectiva. Bien, el ejercicio número 5 nos dice lo siguiente. En la figura se muestra el diseño de una plomada compuesta por dos conos de revolución, donde AB, ¿okay? Fíjense, ahí ya están formando los triángulos rectángulos, ¿ok? Fíjense muy bien. Por dos conos de revolución, donde AB vale 5 centímetros, BC vale 3, raíz cuadrada de 5 centímetros y AC vale 10 centímetros. Hay la cantidad de plomo necesario para fabricarlo. Cuando nos dice la cantidad de plomo es que vamos a llenar, ¿ya? Vamos a tener un plomo, así como el que se utiliza para pescar, ¿ya? Es de eso, es de esa, más o menos de esa forma. O imagínense un trompo, ¿no? Un trompo de metal. Entonces, ¿cuánto necesitamos para llenarlo de plomo? Nos preguntan, eso nos hace referencia al volumen. Bien, la solución es lo siguiente, nos abstraemos un poco y miramos esto. Colocamos las informaciones y dato me dicen que es AC. AC viene a ser la suma de las alturas, tanto del cono pequeño que está en la parte superior, más la altura del cono grande que está mirando hacia abajo. Entonces, con eso tenemos que H mayúscula con H minúscula nos da 10. Bien, ¿qué más nos da información? Vamos a ver ese círculo, le vamos a poner R y nos vamos a tomar o vamos a recordar una propiedad que es importante. Tenemos, si colocamos un ángulo alfa y vemos al triángulo ABC, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el teorema de Euclides con un ángulo alfa menor que 90, ¿ok? ¿Y por qué por qué ocurre que alfa sea menor que 90? Porque estamos, si ustedes ven el triángulo rectángulo A o B, ¿ok? Va a tener que ser menor que 90, ¿ya? Dado de que uno de sus ángulos es recto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y eso ya lo habíamos comentado cuando tratamos el caso de triángulos, y en particular el teorema de Euclides. Bien, el teorema de Euclides necesitamos ese ángulo de referencia y nos dice que el lado que se opone, en este caso BC al cuadrado,
es igual a 5 al cuadrado, que es AB, ¿ya? Más 10 al cuadrado, que es la parte, porque el teorema de Euclides lo habíamos visto con el B mirando hacia arriba. Ahora lo tenemos con una inclinación de 90 grados, o sea, lo hemos girado un poquito y tenemos esa orientación, pero funciona igual. Menos 2 por la medida de AC por el pedacito que es H. ¿Ok? ¿Todos se recuerdan esta propiedad? El teorema de Euclides. Con un ángulo menor de 90 grados. Lo que sucede es que esto está relacionando, ya lo habíamos hecho y lo habíamos deducido, ¿se recuerda? Por el teorema de Pitágoras lo habíamos deducido cuando era menor que 90 y cuando era mayor que 90 en vez de menos era más. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos esa información y resolviendo esa ecuación, bien, la primera parte va a salir 9 por 5, va a salir 45, más la suma de 25 más 100 va a ser 125, ¿no? Pasando el 20h al otro lado para que se vuelva positivo, entonces tenemos que h vale 4. ¿Ok? Bien, porque va a aparecer 125 menos 45 va a ser 80, entre 20 va a ser 4. Entonces, esa altura va a ser 4. Y como h minúscula más h mayúscula vale 10, entonces h mayúscula vale 6. Ya ahora sí, vio joven Mariano, está correcto, ¿no? Solo que el triángulo estaba con el B mirando hacia arriba. Ahora lo tenemos mirando hacia la derecha. Perfecto. Ahora tenemos esa información y ahora vamos a hallar el radio, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa para poder hallar el volumen. Bien, entonces el radio ya se nos hace conocido. Hipotenusa 5, cateto 4, entonces el otro cateto es 3, 37 y 53. Bien, entonces el volumen va a ser el volumen de la parte de arriba más el cono que está en la parte de abajo. ¿Ok? El que está en la parte de arriba, el volumen va a ser pi tercios por radio al cuadrado por la generatriz. Y el otro va a ser pi tercios por radio al cuadrado por la generatriz, que en este caso va a ser por la altura, perdón. Aquí estamos funcionando la altura. Que va a ser, en un primer caso va a ser 4 y el otro 6. Entonces, resolviendo esto, ya en este caso hemos tomado el factor común pi tercios 3 al cuadrado, entonces sumamos, nos sale 10 y resolviendo esto, ya va a salir 90 sobre 3 y esa operación nos va a salir 30 pi. ¿Ok? La respuesta es la D. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿O podemos proseguir? Sí, bien. Entonces, vamos a proseguir, jóvenes. Bien. Vamos al ejercicio número 6. La figura muestra un vaso cónico recto que contiene 3 líquidos: mercurio, agua, centro, y aceite, de igual volumen. Si H es igual a esa expresión raíz cúbica de 2 menos 1 sobre raíz cúbica de 3, halle la altura del vaso. ¿Okay? Entonces, ahí necesitamos informaciones, ¿no? Bien. Los tres tienen la misma cantidad. Hay la misma cantidad de mercurio, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de aceite. Bien, y necesitamos hallar ese H mayúscula. Tenemos H1, que le corresponde al cono que está en la parte inferior. Tenemos H2, que es formada por los conos que están en rosado y celeste.
Y ahora tenemos semejanza de conos, ¿no? Entonces, V, la parte que está abajo, el cono que está en rosado, sobre el cono todo, ya que son 3 veces el volumen, ¿no? Va a ser igual a las alturas al cubo. En este caso va a ser h1 al cubo sobre h mayúscula al cubo. Bien, ahora vamos a mirar esto de aquí. Vamos a mirar ahora los dos. Bien, estos dos con el cubo todo. Va a ser 2 veces el volumen. Vamos a mirar el rosado con el celeste sobre el volumen de todo el cono, ¿no? De los 3 colores. Y vamos a relacionar sus alturas. ¿Okay? Va a ser en este caso h2 al cubo sobre h mayúscula al cubo. Entonces, tenemos lo siguiente. h1 ¿bien? Va a ser igual a h sobre raíz cúbica de 3. Bien, y eso es debido a que, miren lo siguiente. Ustedes tienen de que sh que está al lado derecho, h minúscula, ya, más h1 me va a dar h2. ¿Ok? Entonces, yo al resolver esta ecuación, ya, primero voy a hallar h1 y luego voy a hallar h2. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿O hay algo que no está quedando claro para poder hallar h1 y h2? A ver, jóvenes. Bien. Entonces, de ahí voy a explicar cómo es que estamos hallando h1 y h2. ¿Ok? ¿Sí? Al terminar esto. Bien, h1 y h2, ya no se preocupen para que quede más claro de la figura. H, ya les mencioné que h es igual a h2 menos h1, entonces igualamos esto. Bien, y nos queda de que la altura va a ser 1 decímetro. Bien, voy a explicar esta parte, cómo es que ha salido ese h1 y ese h2. ¿Podemos mirar esto de aquí, esta información de h, o podemos mirar directamente la figura, a las expresiones? Solo un instante. Bien, aquí yo tengo las expresiones que van a quedar y los voy a colocar aquí. Entonces habíamos relacionado el volumen de la parte que está aquí abajo con el volumen de todo este cono, que son estos tres, ¿no? Entonces teníamos h1 al cubo sobre h al cubo. Y el volumen de estos dos con el volumen del todo. Entonces sería h2 al cubo sobre h3. Bien, entonces vamos a tomar esta primera ecuación y lo voy a colocar aquí. V sobre 3 V sobre 3V es H1. Cancelando esto, tengo ¿qué cosa? 1/3. Bien, ahora subo este H mayúsculo aquí sobre 3. ¿Ok? Aquí tengo H1. Esto implica sacando raíz cúbica o haciendo el procedimiento que nosotros habíamos hecho para resolver la ecuación cúbica. Tenemos lo siguiente, que H1 es igual a H sobre raíz cúbica de 3. Esa es la primera información. Y cuando yo indiqué que H es igual, H más H1 es igual a H2, es porque podríamos resolver directamente esto con estas ecuaciones y esta información directamente de aquí y no hacer esta línea, pero vamos a hacerlo tal cual como se pensó al inicio. Entonces, aquí tenemos esta parte
Lo cancelamos y tenemos 2/3. Paso el h al cubo. Entonces saco raíz cúbica. Raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3. H es igual. Bien, entonces, ahora yo sé que H más H1 es igual a H minúscula 12. Entonces, indico de que H2 menos H1. Bien, esto por dato, ahí no aparece, es raíz cúbica de 2 menos 1 sobre raíz cúbica de 3. H2, ¿cuánto mide? Mide o vale raíz cúbica de 2 sobre raíz cúbica de 3 por H. Menos H1 es H sobre raíz cúbica de 3. ¿Qué es lo que tenemos? El factor común. Tenemos H sobre raíz de 3. Entonces, vamos a hacer una línea aquí. Sacamos el factor común. ¿Ya? Esto nada más voy a trabajar y luego ya sé que es igual a esto. Voy a sacar el factor común. H sobre raíz de 3. Cúbica raíz de 3. Y tengo esto aquí. Bien. Entonces, tengo de que estos son iguales. Entonces tengo de que esto es igual a esto por propiedad transitiva. Voy a colocar, con las disculpas del caso, raíz cúbica de 2 menos 1 sobre raíz cúbica de 3 es igual a H raíz cúbica de 2 menos 1 sobre raíz cúbica de 3. Entonces estas cantidades son iguales, lo que me queda es que H es igual a 1. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O necesitamos un poquito más de información? Si no lo hacen saber, por favor. Bien. Ok, perfecto. Si algo no entienden, lo hacen saber nada más. Es el momento. En las clases es el momento de poder hacer todas esas acotaciones. ¿Ok? Y está muy bien que pregunten. Perfecto. Hagan la captura. Bueno, van a tener también el video. Y vamos a pasar a un siguiente ejercicio. ¿Ok? Sí, es muy interesante el problema, ¿no? Ahora combina las cuestiones algebraicas y es por eso que siempre incido que hagan cuestiones algebraicas, porque ya ven que la cuestión geométrica está ahí, pero generalmente estamos utilizando herramientas del álgebra y de la aritmética y de la trigonometría, ¿no? En algunos casos para poder ver cuando vimos semejanza de triángulos, para recordarnos un poco. Sí, sé que es complicado, pero es interesante cuando uno le encuentra aquí del asunto. Bien. Ah, ok. Bien, pero hacemos una mención sobre eso cuando es necesario, ¿no? Y, ok, perfecto. Bien. Entonces, bueno, vamos a mencionar esto de aquí y vamos a hacer esta información. Vamos a hacer este problema, perdón. La suma de las medidas de las generatrices, de la generatriz y el radio, en los radios de la base de un tronco de cono de revolución es 4 metros. Allí el área lateral máxima de dicho tronco. Entonces tenemos esta base de tronco de cono, tenemos estos radios, en R minúsculo, en R mayúsculo, una generatriz, y por dato tenemos que la suma de esos tres elementos nos da 4. Entonces, tenemos de que despejando
R mayúscula con la suma de R mayúscula con R minúscula, tenemos que es igual a 4 menos la generatriz. Bien. Ahora tenemos que el área lateral, porque nos están preguntando el área lateral máxima de dicho tronco, pero tenemos que la fórmula es dada por eso. Y reemplazando, en vez de colocar R mayúscula más R minúscula, colocamos 4 menos C. Entonces, tenemos algo de esa estructura. Tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Ok? O sea, podemos escribir la parte de 4G menos por G, podemos escribirlo como 4 menos G menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resolviendo, vamos a hacerlo mentalmente. 4 menos G por G. ¿Ok? Voy a colocarlo aquí esto directamente, ¿ya? Vamos a hacerlo esto aquí. Bien. Para no pensar mucho, entonces tenemos que 4 por G es igual, por propiedad distributiva, tenemos esto. Bien, ahora me dicen que esto de aquí yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como 4 menos G menos 2 al cuadrado. Disculpen la G que parece un 9, pero como ya lo estoy mencionando, aquí resolviendo este binomio, G menos 4, ¿ok? Más 4. Entonces, aplico leyes de signos. Aquí es menos, más y menos. Entonces, ordenando, queda 4 menos g al cuadrado es igual, colocando el factor en común, o lo podemos dejar así, igual a. Entonces, obtenemos de que esto es igual a esto. Bien, entonces lo escribimos, pi por, lo escribimos de esa forma, 4 menos g menos 2 al cuadrado, lo escribimos así. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a escribirlo aquí de la manera que está escrito en el ejercicio. Es área es igual a pi de. Ahora me piden hallar el área lateral máxima de dicho tronco. Bien, entonces el área lateral de dicho tronco, bien, les hago una referencia. Va a ser cuando esta generatriz sea igual a 2. ¿Ok? Bien, básicamente es cuando esto de aquí es 0. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que transformamos toda esta, aquí es al cuadrado, perdón. Voy a, como lo escribí aquí, está mal escrito aquí. Bien, es por eso que transformamos esta parte. Entonces el área lateral va a ser, ¿y por qué 0? Porque no vamos a tener esta, perdón, ¿por qué esto de aquí 0? ¿Ya? Porque vamos a tener 4pi, que va a ser el área máxima, ¿ok? Vamos a tener 4pi nada más. Y es por eso que implica de que g es igual a 2. Siendo g igual a 2 y resolviendo esto de aquí, tenemos, bien, tenemos esto 4 menos 2 por 2 sería 4pi metros cuadrados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Bien, eso es debido a que necesitamos el área lateral máxima. Entonces, que esta diferencia sea 0. ¿Ok? G menos 2. Por eso que lo transformamos a G de esa forma y dejamos todo de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, entonces cuando ustedes le pidan el área lateral máxima, transforman esta parte cuadrática en la generatriz restada con algo, ¿ya? Y esto lo igualan a 0 para poder obtener el área lateral. Bien, jóvenes, como ya el tiempo está casi al límite, voy a pasar las informaciones de los otros ejercicios rápidamente, ¿ya? Porque no sé si fue en esta aula o en el aula anterior, y una señorita no me había escuchado y me dijo, profesor, está avanzando muy rápido. Entonces, por eso es que siempre cuando estoy avanzando digo, jóvenes, es porque solamente van a ver todos los pasos y luego ustedes van a deducir todas esas cosas. Antes de pasar a la parte de las preguntas, ¿tienen alguna pregunta al respecto de este ejercicio? ¿O podemos pasar ya el resto de preguntas? Bien, entonces vamos a pasar rápidamente, antes que no vean el tiempo, ¿ya? Y poder pasar las claves de ejercicios también. Bien, entonces tenemos esto. Hubiese querido también tratar este ejercicio porque este es como una taza y encima le han puesto un papel film o una bolsa y eso es tangente a a una masa, imagínense una masa del tipo esférico. Pero bueno, entonces vamos a pasar rápidamente, con el permiso de ustedes, es el ejercicio 9, el ejercicio 10. Tienen estas informaciones, luego aplican Pitágoras y luego hallan el volumen. El ejercicio 11 trata de esto, ¿ya? De dividir. El ejercicio 12 trata de esto y hacen regla de tiempo. Luego, el ejercicio 13 es sobre esto. Hallan las siguientes informaciones y luego obtienen lo que les pide el problema. Bien, jóvenes, ahí tienen la clave de ejercicios. Pueden hacer ustedes la captura y no sin antes agradecerles, como siempre, sus preguntas y su participación. Y los que no han participado, por favor, anímense, ya quedan pocas semanas para poder concluir, ¿no? Y espero que sigan estudiando, no se desanimen. Hay problemas que son bastante difíciles, hay problemas que son fáciles, pero no se desanimen, sigan ustedes haciendo y todo lo posible. Ok, jóvenes, gracias. Nos estamos encontrando la próxima clase. Cuídense bastante, estudien mucho, ok, y nos vemos en la próxima clase.